que se ha planteado esta charla, el término catolicismo y el término democracia. Acerca del término de catolicismo hay evidentemente podríamos reducirlas a dos interpretaciones principales. Una, que hace del catolicismo un cierto rito, o más bien dicho, un tejido de ceremonias y de ritos con los cuales se puede vivir en este mundo, pero que por lo mismo que es un tejido de ceremonias y de ritos, debe estar circunscrito al templo y digamos también a la sacristía, aunque algunas veces queda reducido única y exclusivamente a la sacristía. Evidentemente que esta concepción del catolicismo es absolutamente falsa. Cuando Santo Tomás de Aquino aborda el tema de si son idénticas entre sí la santidad y la religión, él dice que sí. Y confieso que la primera vez que leí yo esta decisión del doctor Angélico me sorprendió. Pero como él lo afirma siempre apoyado en sólidas razones, aquí también las dio. Y tomó el pie en la definición misma, en la esencia misma de la virtud de religión, que es el más noble de las virtudes morales, que pertenece al orden de la justicia, y la definición misma de santidad. Dice él que la virtud de religión es aquella virtud por la cual nosotros regulamos ciertos actos de culto con los cuales honramos a Dios. Es decir, más brevemente, ciertos actos de culto a Dios. Ofrecemos estos actos a Dios reconociendo su dominio. Naturalmente que como el objeto de la religión son los actos de culto y no es Dios directamente, no podemos hacer de la religión una virtud teologal. Tenemos que hacer de ella lo que es una virtud moral, perteneciente al orden de la justicia. Y la santidad, dice él, consiste en ofrecer todas las acciones humanas a Dios. De manera que bajo este aspecto, el aspecto de ofrecer a las acciones de culto y las acciones todas del hombre a Dios en reconocimiento de su soberano dominio sobre nosotros, dominio soberano, omnímodo, exhaustivo, infinito, resulta entonces que podríamos afirmar a la religión como una parte de la santidad. Por consiguiente, ni aún considerando el catolicismo como simple religión, como un simple tejido de ceremonias y de ritos, se le puede dejar reducido a los estrechos límites de una virtud moral. El catolicismo es otra cosa mucho más vasta. Una cosa tan vasta que hoy día, como no se estudia, no se lee primero la palabra de Dios, y en segundo lugar, no se comentan o no se leen los comentaristas de la palabra de Dios, que fueron los padres de la Iglesia y los teólogos de la Iglesia Católica, los teólogos auténticos, no el que hemos tenido hace poco tiempo en esta tierra, que podría llamarse teólogo del demonio. No, los teólogos auténticos. Como la gente no lee ni la palabra de Dios, ni a los intérpretes de la palabra de Dios, tampoco no tiene la menor idea de lo que es realmente el ser católico. Yo creo que el catolicismo desde luego es una vida. ¿En qué me apoyo? Tengo unos apoyos bastante sólidos. El primero, bueno, el mismo Cristo Señor nuestro, cuyas palabras recogidas por San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan nos están diciendo constantemente que nosotros somos hijos del Padre Celestial. Si leemos los capítulos 5, 6 y 7 del inmortal Sermón de la Montaña, veremos ahí que Cristo una y otra vez habla de vuestro Padre Celestial. Y es evidente que el sentido común nos tiene que dictar que si nosotros somos hijos del Padre Celestial, Dios es Padre nuestro, nosotros somos hijos del Padre Celestial. Por consiguiente, ese es el mayor título de nobleza. Hijos del Padre. No cultores de ciertos actos de rito. Hijos. Y el que es hijo de su Padre las 24 horas del día. Y esto es lo que ignoramos los católicos hoy día, que hay que ser católicos las 24 horas del día. Hágase lo que se haga. Cuando ores, no seas como los hipócritas que ponen caras largas. Tú perfumas tu cara. Y tu Padre Celestial y tu Padre, que ve en secreto, te recompensará. Y así va siempre ostentando la paternidad divina y absoluta y creadora de Dios sobre nosotros, para demostrarnos que nosotros somos, en el sentido estricto de la palabra, hijos suyos. Evidentemente que no somos hijos en el sentido natural o por naturaleza. Por naturaleza el Padre Celestial no tiene más que un solo hijo, que es aquella idea o persona
que está profiriendo o engendrando desde toda eternidad, porque Dios es el único ser en el cual estas dos actividades del hombre, proferir una idea y engendrar un hijo, coinciden absolutamente, porque justamente el Logos, el Verbo eterno del que nos habla San Juan, ese Verbo eterno es persona, porque es una idea que es absolutamente adecuada, idéntica en esencia al Padre que lo está engendrando, como dice el Salmo 110, como el rocío antes de la aurora. Eso es justamente, y si yo soy hijo del Padre Celestial, no puedo ser hijo del Padre Celestial por lo que hago. Tengo que ser hijo del Padre Celestial por lo que soy. Y lo que soy no lo soy a ratos, no lo soy intermitentemente, no lo soy esporádicamente, lo soy continuada e ininterrumpida e ininterrumpiblemente. Y esto es lo que nos estamos olvidando nosotros los católicos, de que tenemos que, en nuestra condición de católicos, hacerla de una continuidad tan, diríamos, tan imposible de romperse como no es la continuidad física de nuestra condición de entes racionales existentes. Esa es la concepción auténtica del catolicismo. Ahora, esta palabra de Jesucristo, ¿podría alguien, siempre hay estos alguienes, podrían interpretarlas en sentido figurado, allá ellos? Pero hay ciertos espíritus también inspirados, órganos del Espíritu Santo, que nos han aconsejado que esta fraternidad hay que entender en sentido recto. San Juan, el doctor de la caridad, el gran doctor de la Iglesia por excelencia, él nos dice en esa portentosa primera epístola: oh, cuán grande es el amor de Dios hacia nosotros, que no solamente hace que nos llamemos, sino que seamos hijos suyos. Él ve perfectamente claro, no solamente nos llamamos, lo somos efectivamente. Y por otro lado, San Pablo, aquel vaso de elección, aquel Cristo derribó del caballo para hacerlo mensajero suyo ante las naciones, el vaso de elección, así fue calificado por el propio Cristo, también dice: no hemos recibido nosotros el espíritu de temor para recaer en la servidumbre, hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Pater. Y si el espíritu de adopción que hemos recibido nos permite llamar a Dios Padre, es porque nosotros somos hijos suyos. Así por lo menos lo dice el sentido común. Esta es la gran condición del católico. Somos hijos de Dios. Y como el hijo participa de la condición de su padre, es evidente que tengo que participar yo de la condición divina. Por la creación soy imagen de Dios, porque soy espiritual como Dios. Soy capaz de razonar, de conocer por encima de las exigencias de la materia, a una distancia infinita de Dios naturalmente, y ahí está justamente el misterio de nuestra espiritualidad. Pero también somos hijos, hemos sido elevados a la condición de partícipes de la vida trinitaria, de esta misma vida que Dios desarrolla entre las tres personas divinas. Esto parecería una locura si no fuera digamos, atestiguado por el mismo Dios. Somos hijos de Él y lo podemos llamar Padre con entera propiedad, tal como le llamamos padre y madre a nuestros padres terrenales. Y esto, vuelvo a decir, no es una figura, es una realidad a la cual naturalmente ninguna criatura pudo soñar. ¿Quién iba a soñar en que podía ser partícipe de la vida divina, de la vida propia de Dios? Únicamente esto teníamos que saberlo por la revelación. Ahora, esta condición del católico de ser hijo de Dios le asegura al catolicismo algo muy importante: una integridad. Y voy a decir una palabra que escandaliza hoy día, pero que hay que decir al respecto del catolicismo: es totalitario. Óiganlo bien. Pues a todo el hombre, absolutamente a todo el hombre. Hoy día hay una especie de horror farisaico y ultrafarisaico a la palabra totalitarismo, como hay una beatería farisaica y ultrafarisaica a la palabra democracia. Son dos beaterías absolutamente abominables. El catolicismo es totalitario porque acoge a todo el hombre. Y no hay nadie, y no lo debe haber nada en nosotros que sea, digamos, que se colgue al margen o fuera de la frontera del catolicismo. Y lo dice el mismo San Pablo una vez más: sea que
comáis, sea que bebáis, sea que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo siempre a la gloria de Dios. Por eso no hay que confundir nunca los actos sobrenaturales con los actos religiosos. Hay actos religiosos que son sobrenaturales, evidentemente, los actos de nuestra religión católica, apostólica, romana. Pero hay actos religiosos que no son sobrenaturales, los actos que desarrollaban las religiones precristianas, que evidentemente en sus cultores no poseían la gracia santificante, no poseían la vida divina. Santo Tomás de Aquino, cuando desarrollaba sus clases, hacía una acción sobrenatural. La prueba está que su confesor en la hora de la muerte, Fray Reginaldo de Piperno, dice que la confesión de Santo Tomás en la hora de su muerte fue la de un niño de 5 años que no había perdido la inocencia bautismal. Luego todas sus acciones fueron sobrenaturales. Y sin embargo fue un profesor tal vez el más eminente que ha existido jamás en la humanidad. De manera que cuidado con confundir las acciones religiosas con las acciones sobrenaturales. Porque al confundirlas es forma de beatería, de esta beatería de la cual les acabo de dominar en un momento. El cristiano debe ser, ante todo, humano, porque no se puede ser buen cristiano sin tener hombría. Hoy día, y justamente las circunstancias nos están marcando, ¿cuál es la imagen del católico de hoy día? Y esto lo he dicho a mis amigos, saben seguramente que lo he dicho en privado, pero quiero decirlo en público. Lo que mejor caracteriza al católico de hoy día es el gazapo. ¿Cómo decía el diccionario gazapo? Conejo joven cobarde. Este es el católico de hoy día. Porque han dado con esto, con que la violencia es intrínsecamente mala. Y esta es otra batería también. No hay que ser violentos, hay que ser violentos. El reino de los cielos padece violencia. Y solamente los violentos lo arrebatan. No lo digo yo. Lo dice la verdad absoluta, Cristo Señor nuestro, que no puede equivocarse. Luego la violencia que arrebata el reino de los cielos, no creo yo que sea demasiado mala. Naturalmente, como decía, eclesiásticos y laicos no piensan en el reino de los cielos, evidentemente que tienen que ordenar la violencia en mala. Yo recuerdo que conversaba una vez con un gran amigo mío español, que tiene parientes en Chile, José Antonio García de Cortázar, cuando hablamos precisamente sobre esas materias, con lo cual estábamos totalmente de acuerdo, naturalmente, y me decía, pues eso es absolutamente ridículo. Si nos vienen a atacar, ¿vamos a contestar con silogismos nosotros? A estas estupideces se llegan con esta abominación sistemática de la violencia. Estupideces, lo digo bien, estupideces. Porque hay que ser violentos, los mismos romanos, pueblo pagano, pero de gran sentido común, y sobre el cual podemos admitir, por lo menos esta es mi opinión, que practicaron, aunque sea deficientemente, ciertas virtudes cristianas. Decían ellos, si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepara la guerra. Y ellos sabían de esta materia, porque fueron políticos por esencia, por presencia y por potencia. Y ahí está, eso es el catolicismo. El catolicismo justamente es practicar la vida divina, pero esta vida divina, naturalmente, tenemos que conocerla, porque no la podemos emplear a ciegas. Porque nosotros no podemos actuar a ciegas, tenemos la razón, tenemos la inteligencia, somos seres inteligentes, no somos inteligencia pura como los ángeles, ni la inteligencia subsistente como Dios tampoco, no, pero somos inteligentes y tenemos que dar prueba de inteligencia, porque si dejamos la inteligencia, o sea, el pensar por el puro sentir como se hace ahora, sencillamente decaemos en nuestra condición humana y correspondemos sencillamente a la definición de brutos animales, como calificaba San Alberto Magno a los que contrariaban sus doctrinas, que por lo demás eran las verdaderas, cuando habla de que discurrían tan cuan bruta animancia, decía, como brutos animales. Si nosotros abandonamos la razón, caemos en eso. Y nosotros tenemos que ejercitar la razón, primero que todo, para conocer a Cristo, antes que todo, porque Él es la verdad. Y como dice el mismo Santo Tomás de Aquino también, las verdades que nosotros estudiamos y que nosotros practicamos y cultivamos y analizamos son participaciones de la verdad eterna, absoluta y subsistente que se llama Cristo nuestro Señor. Esta es la concepción auténtica del catolicismo. Esto es religión, desde luego, que nos coge a todo el hombre, es totalitaria. Podemos hacer una serie de las acciones más humildes, aparentemente más inocuas, podemos hacer otras tantas acciones sobrenaturales
que significan otros tantos pasos que damos a lo largo del camino de la vida, como nos decía el Dante, para llegar a nuestra morada eterna. Como se ve, no hay nada de clericalismo, no hay nada de beatería en esto. Cada cosa en su sitio. Y la práctica de los deberes de Estado y la práctica de los deberes del hombre y el Estado que tiene uno, justamente los debe referir al autor de toda verdad, que es justamente nuestro Señor Jesucristo. Esa es, desde luego, una primera cualidad del catolicismo. Es algo totalitario. Por lo siguiente, sustancial. Claro está que cuando si yo empleo la palabra sustancial, no la empleo en el sentido estricto. Lo que ocurre es una circunstancia con la cual, o de la cual, se toma poco cuenta habitualmente. Que nuestros conceptos humanos, que son abstraídos de los sentidos, porque son conceptos abstractos, porque nuestra inteligencia humana no es intuitiva, sino que es simplemente abstractiva y discursiva, estos conceptos, cuando se enfrentan con las realidades sobrenaturales, estallan, carecen de una significación adecuada. No es que carezcan de toda significación, no, pero se requiere recurrir a este procedimiento al cual recurrían tanto, son los únicos por lo demás que han recurrido a ello, los escolásticos, la analogía. Hay un gran autor brasileño que ha escrito un libro notabilísimo que se llama El rol de la analogía en la teología dogmática. Hay que explicar estas verdades y parece que recurrir a cierta filosofía. Santo Tomás recurrió a la filosofía del Estagirita, que era la única que podía ser bautizada, y él la bautizó, y al bautizarla la perfeccionó, la sobreelevó. Por eso en cierta ocasión decía el padre Sautillange, hablando de Santo Tomás, que fue más aristotélico que Aristóteles. Realmente, porque extrajo riquezas que Aristóteles, como estaba en las tinieblas de la paganía, no pudo extraer, pero que estaban contenidas en sus principios. Así que Santo Tomás no tuvo que contradecir a Aristóteles, tuvo sencillamente que mejorarlo. Y aquí recurro yo también a otro de los conceptos en los cuales me interesa insistir. Al mejorar una cosa no es alterarla, es todo lo contrario. Porque al fin y al cabo la palabra alterar viene del latín, alter, otro. Alterar una realidad es hacer la otra. Y quien mejora una realidad no la hace otra, la hace más. Esto mismo que está haciendo. La confirma en su entidad, la perfecciona en su entidad, pero no la altera. Y es lo que hizo Santo Tomás con Aristóteles. Por eso tenía razón el padre Antonino Sautillange cuando decía que Santo Tomás fue más aristotélico que Aristóteles. No lo alteró, lo mejoró, más bien dicho, lo mejoró explícitamente. Lo explicó, hizo explícito lo que estaba implícito. Pero estaba allí, en estado potencial, Santo Tomás lo autorizó. Y lo puso al servicio de la teología. Por eso digo, estos principios estallan. Los conceptos humanos y los principios humanos estallan frente a las realidades sobrenaturales y tenemos que recurrir entonces nosotros a la analogía. Este es un procedimiento misterioso, porque otro aspecto también en el cual es necesario insistir, nosotros creemos que los misterios son realidades sobrenaturales. Si estamos nosotros rodeados de misterios, la cuestión es saber abrir los ojos. Lo que pasa es que la humanidad actual está absolutamente entontecida. Absolutamente, como decía un padre español de mi congregación, imbecilizada. Y hay que desimbecilizarla. De esto se trata. Y usted habla del sentido común. Ese sentido común de que decía Chesterton, que siempre daba en el clavo, que era el menos común de los sentidos. A eso tenemos que llegar. Y por lo siguiente, tenemos que llegar a esto, a que la inteligencia humana no puede comprenderlo todo. Y entonces la inteligencia humana tiene que ser iluminada por la luz de la revelación. Por eso, alguien en cierta ocasión me decía a mí, no era católico por cierto, era un hombre muy objetivo, muy honesto, y me dijo, mire padre, yo creo que el único dogma católico que no necesita ninguna demostración es el pecado original. Le dije, usted tiene toda la razón. Nuestra inteligencia está vulnerada, herida por el pecado original. Y es una inteligencia, por consiguiente, que no se ejerce en la plenitud de sus posibilidades. Y de ahí viene lo que dicen los teólogos, la necesidad moral de la revelación. Porque esta necesidad es absoluta en algunos casos. Por ejemplo, yo no puedo saber
por la razón natural, ni jamás lo podré saber, no solamente yo, ninguna inteligencia contingente, ni además encumbrados los serafines, como en Dios, que es una en esencia simplicísima, tienen personas. Y que estas tres personas se identifican con la inteligencia, con la esencia divina. Y sin embargo son distintas realmente entre sí. ¿Lo puedo explicar? No lo puedo explicar. Ni tampoco se me pide que lo explique. Se me pide que agache la cabeza, que adore y que diga amén, que es muy distinto. Eso es lo que se me pide a mí. Y como decía René Celó, la inteligencia humana nunca es más grande que cuando enfrente una verdad sobrenatural pronuncia un amén. Y eso es lo que sabe que la gente debería pronunciar, ese amén ante la verdad inescrutable, que sin embargo no por ser inescrutable deja de ser verdad. Bueno, entonces, eso fue lo que ocurrió a Aristóteles. Aristóteles no pudo moralmente extraer de sus principios toda la riqueza que estaba contenida en ellos. Y vino un discípulo al cabo de 17 siglos a traer esas riquezas que había dejado ahí en potencia Aristóteles. Y ahí tenemos entonces esta filosofía aristotélico-tomista puesta al servicio de la revelación. Y eso es lo que hay que hacer justamente con esto de la vida de la gracia. Porque la gracia, la vida sobrenatural, desde un punto de vista, es accidental en nosotros. Es accidental porque, bajo varios aspectos. Accidental porque nos accede. Porque accidente es eso, lo que accede, lo que incide, lo que sobreviene. Este es el accidente. Incluso un accidente de automóvil es algo que le adviene al automóvil, porque ningún fabricante ha fabricado el automóvil para ser destrozado. Lo que le accede es un accidente. Solo entonces la gracia es una realidad accidental, que le accede o sobreviene al hombre. ¿Cuándo? En el sacramento del bautismo, que ahora estúpidamente lo están demorando meses. Yo puedo decir, y con amplia ufanía, yo fui bautizado el mismo día en que nací. Nací a las 5 de la mañana en la calle Catedral de Quilla de Monátegui, y a las 2 de la tarde me bautizaron en Santana, don Bernardo Aranguis, tío abuelo de Eladio Vicuña, el antiguo arzobispo de Puerto Montt, del cual soy gran amigo yo. La vida sobrenatural, ahí comienza entonces el espíritu, ahí recibe el espíritu de adopción, ahí comenzamos a vivir sobrenatural. Ahora, esta vida, por consiguiente, que es accidental desde un punto de vista metafísico, porque no es subsistente, la vida sobrenatural no es subsistente ni en los hombres ni en los ángeles. Es subsistente únicamente en Dios, que ya no es sobrenatural para Él, es la natural de Él. Pero nosotros es accidente, en cierto sentido, adjetivo. Sin embargo, y aquí va el misterio, la gracia santificante es un hábito sobrenatural, pero no es un hábito, diríamos, entitativo, sino únicamente operativo. ¿En qué consiste esto? Todos nosotros sabemos que los hábitos son ciertas determinaciones cualitativas sobrevenientes al hombre, cuyos objetos de herencia inmediatos son las potencias del hombre, más concretamente la inteligencia y la voluntad, porque las potencias sensitivas no son sujetos de hábitos ni pueden ser sujetos de hábitos. Pero son, diríamos, cualitativas, adjetivas. La gracia de Dios, que hemos visto que es adjetiva porque le accede al hombre, es un hábito sentitativo. O sea, no da un modo de actuar, da un modo de ser. Y así tenemos como una especie de organismo sobrenatural que se va insertando en el organismo natural. En nosotros hay el sujeto personal y hay nuestras facultades que ponemos en juego para poder realizar nuestro desarrollo en nuestra vida. Hay un sujeto y un que ejerce su actividad mediante la facultad. También la gracia santificante es un principio primero de ser sobrenatural que ejerce su acción mediante las virtudes que son como sus potencias. De manera que ahí hay una especie de antinomia, casi diríamos anomalía, que consistiría en que un principio que es adjetivo por naturaleza, porque adviene a una esencia o a una persona ya constituida en su ser, resulta que no es un principio próximo de acción como lo son los hábitos naturales, es un principio remoto de acción como es el alma. Y ahí está el misterio, justamente. Ahora, esto ya es una opinión personal mía, en lo cual no voy contra la ortodoxia. Líbreme Dios. Pero sí digo una cosa, que yo vengo sospechando hace mucho tiempo que la gracia santificante no es un valor que pertenece al orden de las esencias, sino al orden del existir. ¿Y por qué? Santo Tomás tiene un principio profundo que dice, vivere individuus et esse.
El vivir en los vivientes es el ser, es el existir. Entonces, si la gracia de San Dios nos da vida sobrenatural, si el vivir es el existir, Dios nos da una existencia sobrenatural, más que una esencia. En fin, esta es una opinión personal mía y que creo que la voy a ir confirmando cada vez más. En fin, ahí el tiempo lo dirá. Pero como digo, esto mismo nos está indicando a nosotros el carácter integral del catolicismo. Entonces, esto es el católico. El Hijo de Dios que tiene un vivir sobrenatural. Y este vivir se manifiesta a través de todas las actividades de su vida. Y cualquier otra concepción que se tenga de lo católico, de la realidad católica, catolicismo y es por gente irrespetuosa y hasta yo diría blasfema. Y de ahí vemos las contradicciones en que caemos todos. Porque ¿quién de nosotros puede decir, como dijo Cristo, ¿quién me puede dar juicio de pecado? ¿Quién de nosotros puede decir que se manifieste católico a lo largo de todas las secciones de su vida? Tendría que ser yo el optimismo preparadisíaco para decirlo. Resulta entonces, esta es la concepción auténtica del catolicismo. Es una vida, yo diría, una definición, digamos, que no es lógica, que no sigue las normas aristotélicas inmortales acerca de género próximo y de diferencia específica, porque aquí no hay género próximo ni diferencia específica, porque es participación de la vida divina que está por encima de todas estas calificaciones humanas. Pero, ¿qué viene siendo? Es decir, es el Hijo de Dios en ejercicio de su filiación divina. Y no es otra cosa. Y este Hijo de Dios puede ser Hijo de Dios incluso, por ejemplo, cuando resuelve una ecuación de segundo grado, que ya es prosaica, me entere, pero también sí puede ser Hijo de Dios. Y esto es lo que hay que tener, y esto es lo que da al católico auténtico la libertad espiritual. Esa libertad que yo le he asociado a la verdad en un librito que tengo, del cual, y que no me arrepiento de haber escrito, pues, aunque no están en el mismo orden, verdad y libertad. La libertad está sometida a la verdad. Porque además, en este sentido, y bueno que entremos en estos escarceos metafísicos porque se oyen poco a veces, la verdad tiene dos acepciones. Hay lo que llaman los teólogos y los filósofos la verdad ontológica y la verdad lógica. La verdad más importante es la verdad ontológica. Porque la definición que da Santo Tomás, que también es inmortal, adecuar su intelecto es el rey, la adecuación de la inteligencia y la cosa, yo lo puedo tomar en dos sentidos diferentes. Adecuación de la inteligencia a la cosa, adecuar su intelecto es el rem, adecuación de la cosa a la inteligencia, adecuarse rey al intelecto. Y esto es lo más importante, porque la verdad ontológica es la que tiene cada uno de nosotros como ser, como existir, como ente existente. Porque yo al existir me estoy conformando con la inteligencia divina que me está dando en este momento el ser. No es que yo me haya dejado así abandonar mi propia fuerza, que me haya quedado y decir, ahí quedaste. No, ahí estoy quedando, estoy recibiendo el influjo de él y por eso estoy hablando aquí, porque Dios me está haciendo existir en este momento. Esa es la verdad más importante. La otra es la adecuación intelecto, el rey, intelecto del rey, de la inteligencia a la cosa. O sea, cuando el juicio de nuestra inteligencia abstractiva y discursiva está conforme con la cosa, con la realidad. Pero naturalmente que si queremos realizar las dos verdades, que aparentemente aparecen en sentido contrario, porque una es la adecuación de la cosa a la inteligencia y la otra de la inteligencia con la cosa, tenemos que llegar, en definitiva, en última instancia, así que la verdad lógica, la verdad de la inteligencia que se ajusta a la cosa mediante el juicio, mediante la operación judicativa, es un caso particular de la verdad ontológica de las cosas. O sea, la inteligencia humana vendría teniendo dos verdades. Una verdad ontológica, que la tiene porque es inteligencia del hombre y que se conforma con la inteligencia divina, y la otra como facultad intelectiva, caso particular, que se confirma mediante su operación judicativa con la cosa existente. Entonces,
Si nosotros estamos en la verdad, estamos perfectamente bien. No tenemos por qué andar acoquinados, por qué andar agazapados. Que sepamos levantar un poco la cabeza, tener gallardía. ¿Qué es lo que nos falta ahora? No, pero no molestemos, sí hay que molestar. Faltaba más. Vaya que Cristo molestó y sigue molestando todavía a través de 20 siglos. Vaya que sigue molestando. Pero claro, ahora, ¿por qué molesta? Por la ineptitud nuestra para acoger sus preceptos. Porque Él no es incómodo. Mi yugo es suave y mi carga ligera. Y Él no podía equivocarse. Luego es efectivo que el yugo de Cristo es suave, aunque nos parezca pesado. Y es efectivo que la carga de Cristo es ligera, aunque nos parezca también muy pesada. Porque los que se equivocan somos nosotros. Él no se equivoca jamás porque no puede equivocarse. Porque la verdad es subsistente, sustancial, sustantiva, infinita. Esta es la posición católica. Vamos ahora a la otra posición, la democracia. La bendita democracia, de la cual soy yo enemigo mortal, lo digo por adelantado. Y seré hasta el fin de mi vida. Y soy enemigo de eso porque soy animal racional, fíjense bien, por eso, no por otro motivo. Porque no es racional ser demócrata. Si me perdonan los demócratas que hay aquí, por favor, pero no voy a volver atrás, esto sí que no. Por ningún motivo. ¿Y por qué? Cuando escribí mi último libro, yo consulté las dos definiciones que hace el diccionario de la Real Academia Española. Y es aceptado con un aire beatífico, cosa tan bella. Dueño del pueblo, para el pueblo, por el pueblo. Pues es una pura mentira, una engañifa. Y los que emplean esta denominación en muchas partes saben que es engañifa, pero es instrumento para oprimir a los demás. Pues yo, el argumento que me hago es muy sencillo. Mandar es una acción transeúnte o transitiva, no inmanente. Me explico. Las acciones inmanentes, filosofía atomista, y aristotélica. Las acciones inmanentes son aquellas acciones que se originan, se desarrollan y terminan en el sujeto. Por ejemplo, el conocer. El conocer mío, yo conozco cualquier objeto que se conoce también en mí, porque el objeto para ser conocido por mí está en mí. ¿Esto parece un disparate? Claro. A los tontos les parece un disparate, evidente. Y así tiene que ser. La verdad de los tontos siempre les parecen disparates. Pero en sí no es eso, porque hay un fenómeno tan familiar, que yo lo empleo en clase. Cuando yo me miro en el espejo, claro que trato de no mirarme demasiadas veces, porque no me conviene. Cuando yo me miro al espejo, bueno, ¿estoy en el espejo yo o no estoy en el espejo? Claro que estoy en el espejo, y estoy en mí mismo también. Porque si yo no estuviera en el espejo, yo no me miraría en el espejo. Miraría en el espejo a fulano de tal o sultano de cual, pero no a Valorina. Pero yo me miro en el espejo, yo estoy en mí mismo y estoy en el espejo. ¿Y es tontería? No, pues, es evidencia. Entonces, lo mismo también es aquí. En el sentido digamos, de la verdad, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si el pueblo es gobernante, gobierna en seco. Porque se me olvidó, porque esa acción inmanente, pero la acción transitiva es acción que termina en un principio sujeto y termina en el objeto. Y el gobernar es una acción transitiva. Evidente, porque hay un gobernante y hay gobernado. Luego hay una distinción perfectamente real entre el gobernante y el gobernado. Entonces, bueno, si el pueblo es gobernante, no hay gobernado. Porque el pueblo es el pueblo, no es una fracción del pueblo. Es el pueblo gobierna. ¿Sobre quién? Sobre nadie, gobierna en seco. Esta es la estupidez soberana que llega a la democracia. Estupidez, oiganlo bien, estupidez soberana. No de cualquier manera, soberana. Esto es,
Después vamos a ver el auténtico significado de la democracia, ¿no? Estoy hablando de la democracia, digo, el significado que le dan los demoliberales, acerca de los cuales, algunos de mis amigos ya conocen esta definición, yo una opinión muy clara. El demoliberal es un comunista que se quedó a medio camino. Y el comunista es un liberal que llega hasta las últimas consecuencias. Y estoy ufano de esta identificación, y la voy a seguir empleando, porque es eso. El liberal es cobarde. Parte de un materialismo lo mismo que el comunista, porque niega todo valor trascendente. Ahora, esta estupidez de la democracia, ¿por qué se admite? Primero, porque la humanidad actual tiene un defecto fundamental, la absoluta holgazanería mental. Son unos holgazanes miserables desde el punto de vista mental. No quieren pensar. Ahora, falta la lógica, ¿no? Yo recuerdo que en cierta ocasión, esto es anécdota personal, yo bauticé a un hijo de un sobrino segundo mío, a una hija, Catalina se puso. Y ahí había una serie de chiquillos. Y alguien dijo, pero le preguntó, ¿por qué cosa es la fe? Y uno de ellos dice, la fe es un negocio irracional. Así le dije, mira, ¿quiénes son tus padres? Fulano y sultana. ¿Estás seguro de eso? Y ahí se me amostazó, ¿eh? No por insultarte, pero ¿tú estás seguro? Sí, ¿y por qué? ¿Te acuerdas cuando naciste? No, porque me lo han dicho. Ah, ¿tú crees? Fe. Ponte a andar en 4. Ya que eres irracional. Tienes una actitud irracional y tienes una. Ponte a andar en 4. No le gustó mucho, ¿eh? Porque además esto fue con una carcajada general. Está claro, sé que estas estupideces se prefieren con una soltura de cuerpo absolutamente sin igual. Y quieren que en cada uno aplique en Flandes, ¿no? Sin darse cuenta que las picas en Flandes las clavaban los españoles del siglo XVI. Y no después, ni otros. Ahí está. Entonces, es una estupidez soberana. Y además, otra cosa que voy a confirmar esto. Es una violencia soberana también. Yo no puedo mandar al que es igual mío, al que es igual a mí. ¿Por qué? Porque mandar es un acto. El que manda es un agente, un activo, uno que actúa. El mandado es uno pasivo, uno que recibe la acción de mandar. Luego el mandar, no digo que la persona que manda sea más noble que la persona mandada, digo que el acto de mandar es más noble que el acto de ser mandado. Pues en un caso hay acción y en otro caso hay pasión, que son dos categorías de entre las 10 categorías de nuestro padre Aristóteles. Luego, yo no puedo mandar a un igual en cuanto igual, porque esto es una violencia. El que manda es superior al mandado, en la perspectiva del mandar, naturalmente, no en otra perspectiva. Ahora, ¿qué superioridad puede alegar un animal racional mandante, es decir, una imagen de Dios por creación e hijo de Dios por adopción, que manda sobre una imagen de Dios por creación y un hijo de Dios por adopción que es mandado? ¿Qué superioridad puede alegar? Alguna tiene que alegar. Y esa superioridad tiene que ser, lógico, superior a la naturaleza humana. Puesto que las dos la tienen, el mandante y el mandado tienen naturaleza humana. Luego tiene que hacer algo que legitime el que un hombre mande a otro, algo superior a la naturaleza humana. ¿Y cuál es ese algo superior? El origen divino de la autoridad, que se prueba por la razón natural, además de probarse por San Pablo. No es potestas ni adeo, no hay potestad sino por él. Y él ha hecho todas las que hay en el mundo, no solamente la política, todas. Y si yo no ostento representación divina, no tengo derecho a mandar a los demás. Y los ostentaré hasta el fin de mi vida, porque es la verdad además. Naturalmente los demócratas, que no ven más allá de sus narices, y de hecho siempre los agnósticos, los demócratas, son enfermos de raquitismo mental. Son raquíticos mentales, contrahechos mentales. Recuerdo todavía yo en cierta ocasión en Concepción, había un padre español muy inteligente, el padre Gerardo Díez, además que tenía un salero único. Y en cierta ocasión íbamos a una fiesta, y naturalmente se ponía estos pomposos libros de oro, que llaman que son de papel, ¿no? Pero en fin, libros de oro, en que había que firmar
con una sentencia, naturalmente, una sentencia muy profunda, ¿no? Generalmente lo tomaban estos testigos de la escritura. Y él puso muy modestamente lo siguiente, era una fiesta de la Virgen. Virgen Santísima, si es posible, desimbecila a los hombres. Punto. Tenía razón, si es posible. Puso el condicional primero, yo también lo pongo. Pero bien, tenemos que llegar a eso, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es el concepto auténtico de la democracia? Primero, la democracia no es un fin. Hoy día tenemos, ya saben ustedes a qué me refiero, ¿no? Bueno, hay que llegar a la democracia. No, señora, no se llega, por la democracia se camina. Es un camino, es una ruta, es una vía, no es un punto de llegada. Despabilese de una vez por todas usted. Está claro. Y en segundo lugar, ¿no? La democracia no es un régimen y eso es medio porque es una forma de gobierno, ¿eh? Pero evidentemente que esto de forma de gobierno hay que entenderlo. No hay una forma de gobierno democrática. Santo Tomás, que veía muy lejos, dice que la mejor forma de gobierno, porque dice que en abstracto hay tres formas de gobierno: la monarquía, la aristocracia y la democracia. Gobierno de uno, gobierno de varios, de los mejores, y gobierno del pueblo. Pero dice a continuación, porque Santo Tomás, aunque volaba muy alto, tenía los pies bien puestos en la tierra, y por eso fue un santo y un gran santo, dice, la forma de gobierno apta es la monarquía templada de aristocracia y democracia. Ahora bien, ¿en qué sentido se trata de monarquía? Pues yo sé que me han tildado a mí de medieval, arcaico, retrógrado. Yo naturalmente creo así. Naturalmente, ¿no? En que la autoridad reside en uno. Yo no reconozco como una monarquía la del mediocre Carlos III, la del voluptuoso Luis XV, la de la prostituta Catalina de Rusia, era el ateo Federico el Grande, o el sacristán José II, el Sacro Imperio, aquí lleva Federico II, mi hermano el sacristán. Esas no son monarquías, son caricaturizaciones de la monarquía. Tipos anticatólicos corrompidos que se creen representantes de Dios en cuanto eran reyes. La monarquía, el monarca que tiene autoridad de uno solo. Monos argé, autoridad de uno. Ese es el monarca, que puede llamarse dux, como la Serenísima República de Venecia, la gloriosísima Venecia, o rey, como en Francia o en España, o emperador, como en el Sacro Imperio Romano Germánico, o secretario general del Partido Comunista, como en Rusia. Que tenga autoridad una sola. Y esta autoridad tiene que tener una triple función: legislativa, ejecutiva y judicial. La separación de poderes es una pura filfa, una engañifa y un error soberano también, una estupidez soberana. Y lo digo ante quien sea. Son tres funciones, y yo lo he dicho en otra ocasión, lo repito aquí. Incluso en el hogar, la autoridad paternal también está establecida por Dios. Tiene facultad legislativa, el padre y la madre de familia establecen las reglas, normas en las cuales debe funcionar el hogar. Y tienen facultad administrativa, ejecutiva le llaman ahora, administrativa, que es subalterna respecto de la otra, de la Suprema. Sí, por lo cual hacen cumplir las leyes. Y al niño que se porta mal, le hacen tantar en el pompín. Facultad judicial. No, y esto es así, pero es el mismo. El que tiene el poder de legislar tiene también el poder de hacer cumplir las leyes y de castigar que no las cumplen. Eso es lo que se llama la monarquía. Ahora, inmediatamente me han dicho a mí, claro, entonces monarquía absoluta. No, señor. Claro, ¿cómo no ven las esencias de las cosas? Entonces, se permiten nada más que se reduce a ver, nada más que los accidentes. Yo he leído por ahí, en cierto caso, una cita, porque no soy capaz de leer más que citas de este varón, don Valentín Letelier. Si hay algún pariente que me lo perdone, Dice ahí, como es imposible que conozcamos las esencias de las cosas, tenemos que reducirnos a conocer muy bien sus manifestaciones externas, sus fenómenos. ¿Y quién le decía a ese fantasmón que yo soy incapaz de conocer las esencias? Él sería incapaz, y evidentemente que lo era. Pero yo no. Yo la conozco con conocimiento indirecto, a través de los accidentes. No es un conocimiento adecuado, concedo.
No es un conocimiento directo, concedo, pero es un conocimiento. No es una ilusión de conocimiento. Bueno, y de estas sandeces, necedad y estupideces está viviendo la humanidad moderna. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el monarca? La monarquía temperada. ¿Por qué? Porque primeramente, como toda autoridad viene de Dios, el monarca, o jefe del Estado, lo llamo monarca, debe dar cuenta a Dios. Ahora, si no creen en la vida futura, tanto para él. Menuda sorpresa que va a llegar después. Y tiene que tomar en cuenta los derechos naturales de sus súbditos. A mí me gusta hacer la comparación siempre entre la sociedad civil, que es la más perfecta de todas, como lo decía muy bien Juan Antonio en ese momento, que esta sociedad es una obra de arte. Y así como el pintor tiene que respetar las leyes de los colores, y el escultor tiene que respetar las leyes del mármol o del granito o de la madera, así también el político, el gobernante general, esta materia que tiene aquí, que son las personas humanas. Y no es denigrar a la persona humana y llamar la materia, porque en filosofía escolástica se llama materia todo elemento determinable. Y evidentemente que nosotros, cuando estamos en la sociedad civil, somos elementos determinables. Somos parte de la sociedad civil, no como individuos aislados, se pertenecen a una familia, evidentemente. Pero tenemos una sobredeterminación que no es la misma que la familiar, la sociedad civil. Entonces, el gobernante tiene que respetar las leyes de esta materia, de esta obra de arte que es la sociedad civil, que se llaman las personas humanas, que es la materia más noble que puede haber. Y respetar las personas humanas significa respetar la ley natural. Esta ley que ha dado Dios, que no la puedo cambiar yo aunque quiera. Y si quiero cambiar eso no soy un estúpido. Porque claro, tengo que hablar a ella. Y por esa ley positiva tiene que ser determinaciones de la ley natural. Aunque ahí también, un momento, esto de determinación hay que precisarlo. Porque hay determinaciones perfectivas y determinaciones imperfectivas. Las determinaciones perfectivas son las que operan, por ejemplo, la diferencia específica frente al género próximo. Si yo al género próximo animal le pongo la agrego la diferencia específica racional, tengo el animal racional. Pero esta diferencia específica hace más perfecta la animalidad incluso. O sea que yo, como persona humana, no me diferencio únicamente. No. También en cuanto a mi animalidad humana es más perfecta que la de los brutos. Yo con mis oídos, por ejemplo, oigo la novena sinfonía, o el Amor Brujo de Manuel de Falla. Y a un gato le ponen ahí y bufa. Como yo veo con los ojos también, Carlos V en Milberg, de Tiziano, o las Meninas de Velázquez. Y pongo a un gato frente a esta obra de arte, también bufa. Y yo oigo la música con los sentidos, así lo decía Wagner, y lo tengo escrito, yo también tengo aquí esta cita, y lo corroboraba Debussy. Entonces, soy como animal más perfecto. Entonces, esto es lo que tiene que respetar el gobernante, esta materia que tiene en sus manos, que son las personas humanas, o sea, racionales e imágenes de Dios. Pero además, tiene que respetar su condición de hijos de Dios. O sea, que si las personas humanas integran una sociedad, estas personas humanas tienen derecho a ejercer su condición de hijos de Dios. Que oiga bien esto. Recuerdo una vez estábamos en la Embajada de Chile en Madrid, en un 18 de septiembre, y había un grupo de chilenos ahí, amigos. Estaban frente a un grupo de españoles, entre los cuales estaba uno que yo conocí en casa de Germán Vergara, mi compañero de colegio, y después encargado de negocios allá, que era Antonio de la Cera, secretario de la Comisaría de Música. Un hombre, para indicarlo, muy buen católico, misa dominical y bisiesto, por cierto, ejemplar padre de familia, ejemplar marido, y de comunión unas cuantas veces al año, para decir que era un católico, bueno, pero no era excepcionalmente piadoso. Y uno de los chilenos, de estos espíritus fuertes que hay, yo soy completamente débil, lo he dado de antemano ya, estos espíritus fuertes. Pero díganme ustedes, ¿por qué se sublevaron ustedes?
hablando de guerra civil española. Y ellos están muy tranquilos, porque no podíamos rezar tranquilos. Claro que muchas veces exageración. Yo creo que si yo no puedo rezar tranquilo en la sociedad civil y tengo poder para sublevarme, tengo que sublevarme. Porque mi deber personal y primordial es adorar a Dios sobre todas las cosas. Y si yo no puedo adorar, la sociedad civil no está cumpliendo frente a mí su misión, que es el bien común mío. Yo ingreso a la sociedad civil para mi bien, no para mi mal. Y si yo, estando en una sociedad civil, no puedo rezar, estoy en ella para mi mal. Y el gobierno no está cumpliendo su deber. Entonces, ahí está la limitación del gobernante. Nada de monarquías absolutas, nada. Ahora, me dirán ustedes, yo voy a terminar porque ya estoy pasando todo el tiempo. Me dirán ustedes, pero la Iglesia o el catolicismo impone formas de gobierno. Yo diría no y sí, porque comienzo por preguntar. Yo soy de estirpe gallego y los gallegos somos preguntones, ¿no? ¿Qué cosa es una forma de gobierno? Porque monarquía o república, esto es tontería, esto no es una forma de gobierno. Porque me dice, la monarquía es vitalicia, la república es temporal. No, señor, porque en Paraguay ha habido tres presidentes vitalicios. Don Carlos Antonio López, don Francisco Solano López, y este tenemos ahora los vitalicios también, entonces se da sueño. Y los presidentes son elegidos, también las monarquías. Dos monarquías importantísimas de la Edad Media eran electivas. La monarquía visigótica se establece con Eurico cuando se emancipa de Roma en el año 476, que duró hasta 711 en la batalla de Guadalete. Monarquía electiva, y eran reyes, pues. Claro, era rey Leovigildo, evidente, Quintapito también. Y el Sacro Imperio Romano Germánico, monarquía electiva. Oficialmente la monarquía más importante de la que está. ¿Dónde está entonces la diferencia de monarquía y república? Por la FIFA. Tontería nada más. Andarse por las ramas. Por donde hay que andarse por las raíces. Ahora, la forma de gobierno, la otra, la forma esencial de la sociedad civil es su ordenación al bien común. Su tendencia al bien común. Esa es la forma. También nosotros hay muchas formas. Tenemos la forma sustancial que nos hace entes humanos, que es el alma, y tenemos las formas cualitativas. Una forma ejemplar la que tuvo Miguel Ángel al esculpir la Pietà, una forma cualitativa que tuvo. Y Miguel Ángel esculpió la Pietà en cuanto a su forma sustancial de Miguel Ángel Buonarroti estaba determinada por este ejemplar que tenía cuerpo y alma, la idea factiva, la ciencia de la cultura, y la imagen de la Pietà. Esa es la forma de gobierno, y esa forma de gobierno sí que le impone el cristianismo. ¿Por qué? Porque la ética, pues. Porque regular nuestra ordenación hacia nuestro fin último. Claro, la tiene que imponer, pero es que la impone Dios, mediante la Iglesia, mediante lo que dice Cristo. El que a vosotros os oye, a mí me oye, o escucha mejor. El que a vosotros os escucha, a mí me escucha. Y el que os rechaza a vosotros, me rechaza a mí, el que me ha enviado. Así, lo mismo que manda la Iglesia y que manda Cristo. Lo mismo. Esa, entonces, impone la forma de gobierno. Pero esa forma de gobierno, no la llamada monarquía, república, todas esas fisbas que no tienen ningún valor. Y entonces, esta democracia es la democracia que consiste en participar del gobierno. Aquí, por ejemplo, se cree muy orondo porque dice el pueblo participa. Es mentira, el pueblo no participa del gobierno. El pueblo participa del acto eleccionario. Y después, el diputado o el senador. Si te he visto, Dios, no me acuerdo. En cambio, en la monarquía tradicional, con los gremios, el pueblo participaba en el gobierno. Pero cuidado, participar no es compartir, ¿eh? Yo participo, capto una parte, partem capere. Yo expongo mis necesidades. No tengo una misión igual a la del gobierno. Yo expongo mis necesidades, y los gremios, porque el volumen demográfico actual no permite representarme que la gremial, y ahí expongo mis necesidades. Y el jefe del Estado, de acuerdo con sus consejos, la temperancia aristocrática, los consejos reales, a nosotros nos tocó el consejo de India y el consejo de Nápoles, de Castilla, de Aragón y todo eso, ahí estudia la posibilidad de resolver esas necesidades. Y si el jefe del Estado no las satisface, pudiendo satisfacerlas, entonces jugamos a otra cosa, jugamos a la sublevación, que es perfectamente legítima. Tanto se dice que el inmortal Francisco de Vitoria, el fundador del derecho internacional, establece claramente las normas por las cuales es legítima la sublevación. Que a los escolásticos no les asustaba esto. Y de hecho hubo dos casos.
Uno primero, no, el de Inglaterra fue primero. Los varones ingleses con la Carta Magna al rey Juan sin tierra, que como alguien decía, más que Juan sin tierra debía ser llamado Juan sin vergüenza. Esto lo decía mi profesor de historia del Colegio de los Sagrados Corazones. También pasó por el aro. Y la otra más eficaz, la de don Alfonso el Sabio, el rey de Castilla e hijo de San Fernando, nada menos, del gran San Fernando. Cuando le prescribieron que debía gastar tantos maravillas por día para comer, porque había ahí un despilfarro en Castilla que era imposible. Y como no entendió, se sublevaron y lo echaron abajo. Y fue proclamado rey don Sancho IV, el Bravo. Tal cual. Y Sancho IV, cuando quisieron ir a conquistar, decía, a tomar preso a don Alfonso, que se había retirado a Sevilla, su hijo dijo, no, ahí lo dejan. Y murió, dice una crónica, de dolor de ánimo en Sevilla. De manera que esto no fue una pura hipótesis, no, tuvo realidad. ¿Era legítima sublevación? Claro que era legítima, porque se estaba haciendo el gobierno. Esa es la auténtica democracia, la que participa en el ejercicio del gobierno, no la que firme un papel sin saber firmar. Yo soy testigo de cómo las derechas llevaban a votaciones, y la también, falsificaron el registro, que era igual. Por el billete partido, si votaba por el que quería el patrón, le daban la otra parte del billete, y si no se lo guardaban. Eso lo he visto yo, Pues entonces se van a comer la tierra, yo me vengo en cuenta. Esta es la democracia eficaz. Y entonces con esa democracia sí que es compatible el catolicismo. Con la democracia liberal, no. Porque las leyes o se fundan en el derecho natural o se fundan en las mayorías. Y la Iglesia no puede aceptar que sea una mayoría que sea independiente de la moral. Por eso no soy demócrata y no lo seré en todo el resto de mi vida. Lo combatiré con todo lo que pueda. Por el momento no me queda más que dar gracias, que tengo la paciencia para escuchar.